Una vez el maestro Restrepo finalice su intervención, tendremos un espacio para preguntas. Gracias por su asistencia y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Como decía ella, vamos a hablar de investigación, acción y específicamente de una de las variantes de la investigación-acción, que es la investigación-acción pedagógica. Hay varias vertientes que se han desarrollado desde que Kurt Lewin, un psicólogo social alemán, por ahí en el año 46, acuñó el término de investigación-acción, exactamente al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a hablar de investigación-acción pedagógica aplicada a la transformación de la práctica pedagógica de los docentes de todos los niveles. Yo he desarrollado 34 cohortes de investigación-acción. Cohorte es un grupo que empieza este trabajo y que lo culmina entre 5 meses y un año. Se requiere ese tiempo para hacerlo. Entonces cada cohorte lleva ese tiempo. Tenemos 34 cohortes que yo he dirigido con un grupo de investigación de Medellín desde el año 97 hasta ahora. Son ya 13 años de trabajo en esto. Y han participado docentes de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y universidad de distintas regiones del país. Hemos trabajado en la costa atlántica, en Bogotá, en Antioquia, en fin. Vamos a mirar un poco esto, tratando de hacer la aplicación a la educación superior, donde ustedes trabajan, ¿cierto? Ámbito de aplicación, entonces. La investigación-acción surgió, como les decía, al término de la Segunda Guerra Mundial y ha tenido desarrollo en varios campos, principalmente en la transformación de estructuras sociales. Es lo que en la década del 60 se denominó la sociología comprometida, y quien más la trabajó en Colombia fue Orlando Falborda, el maestro Fals, que murió hace 2 años. Entonces, le hicimos un homenaje hace 3 años en la Universidad de La Salle de Bogotá, y vino más gente, intelectuales y líderes del resto del mundo que de Colombia. Hubo intelectuales de Inglaterra, de Australia, de Estados Unidos, de México, de Brasil, de Chile, que vinieron a ese homenaje que se le hizo al maestro Fals. Él aplicó la investigación-acción participativa, así la llamaba, la IAP, investigación-acción participativa, a la transformación de estructuras sociales. Él hablaba de la sociología comprometida, así la llamó en esa época. Él estudió en Estados Unidos su bachillerato, estudió allá su primera profesión, estudió su maestría y su doctorado en Estados Unidos. Cuando vino a trabajar en la Universidad Nacional, en la Facultad de Sociología, que fue el primer decano, todo el enfoque era positivista, era medicionista, era experimentalista, ¿no? Que era la formación que él había tenido. A medida que se involucró con comunidades colombianas, principalmente del altiplano cundiboyacense y de la costa atlántica, él fue variando su visión y pasó a trabajar lo que él llamó investigación-acción participativa, que era un vuelco completo epistemológico, ¿cierto?, y metodológico en la investigación. Esa es una de las vertientes en sociología. Otra aplicación que ha tenido mucho la investigación-acción es en el campo de la medicina, muchísimo, principalmente en los Estados Unidos. Y otro campo es en la educación, precisamente, en todos los niveles de educación. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La investigación-acción educativa, a su vez, tiene diferentes modalidades. Una de ellas es la investigación-acción pedagógica que vamos a trabajar hoy. Pero también se habla de investigación-acción educativa, que es aplicar la investigación-acción a transformación de prácticas educativas generales en grupos de practicantes, en grupos de maestros. La investigación-acción pedagógica, como vamos a ver hoy, se aplica por cada uno, es individual, es personal, no es colectiva. Empecemos recordando rápidamente qué es investigar, porque tenemos que hacer una diferenciación aquí de métodos, de grandes enfoques investigativos para incorporar la investigación-acción en uno de ellos. Recordemos que investigar es buscar conocimiento sistemáticamente, ¿no? Eso es, buscar conocimiento sistemáticamente. Puede que lo hallemos, puede que no. Mucha investigación no logra llegar
al conocimiento que se esperaba o que se buscaba, pero generalmente da otros conocimientos, ¿no? Entrega otros conocimientos que son tan importantes como si uno encontrara aquellos detrás de los que iba con una hipótesis determinada. Hay ciertas habilidades y actitudes que debe tener el investigador para poder avanzar en la búsqueda del conocimiento. Ciertas habilidades, ¿cuáles serían las habilidades? Primero, la lectura. El investigador tiene que ser un muy buen lector. El investigador tiene que leer mucho. No puede creer que él va a inventar algo, que es el primero que va a trabajar un tema determinado, no. Siempre al comienzo de cada investigación, el investigador debe hacer un trabajo documental, viendo quién más ha trabajado eso, o lo está trabajando en un momento determinado, con qué hipótesis, a qué resultados ha llegado, a qué conclusiones, qué hipótesis conclusivas tiene para nueva investigación. Entonces, hay que leer mucho siempre en la investigación. El otro es la escritura, también hay que escribir, muchísimo. Y antes era muy complicado porque le tocaba a uno borrar en esas máquinas de escribir viejas, ¿cierto?, de la Remington, y borrar si tenía copia también, la original y la copia, muy complicado. Ahora, afortunadamente, el computador nos permite hacer maravillas en ese sentido. Es sino devolverse un poquito, borrar con la misma máquina y reescribir, ¿no? Pero hay que escribir mucho y varias veces. Los informes de investigación no saben cómo le salen a uno de primera vez. Hay que volver a leerlos, rehacerlos, buscar apoyos, en fin. Entonces, hay que tener buena capacidad de escritura, buena habilidad y atreverse. Otra habilidad muy importante es la crítica y la autocrítica, son casi tan importantes las dos. Yo me acuerdo de una conferencia que dio Karl Popper en el año 89, a él le invitaron los alemanes, vivía en Inglaterra, aunque es austríaco, a dar una conferencia sobre el intelectual moderno, que él hablaba mucho de eso. Y entonces él fue y dio una conferencia en Tübingen, Alemania, sobre los 12 principios del intelectual moderno. Y los 6 últimos principios, todos tenían que ver con la crítica y con la autocrítica. Eso es muy consistente con la teoría de la falsabilidad de las hipótesis, o la falsación de la hipótesis, que es el punto crítico en el racionalismo crítico de Popper. Entonces, el investigador tiene que ser un crítico, definitivamente. No puede tragar entero, ¿no? Tiene que trabajar la duda metódica, como Descartes. Dudar de todo. Y tiene que ser creativo, tiene que atreverse a plantear cosas distintas a las que hay, tiene que pasar por encima del establecimiento, del statu quo, y aventurar nuevas hipótesis, ¿cierto?, nuevas explicaciones a las cosas. Es la única forma de hacer investigación. Pero también hay unas actitudes que son vitales. La una es la duda, ya les dije, ¿cierto? El investigador no puede creer que hay verdades absolutas, en ninguna ciencia las hay, ¿cierto? Las verdades son todas provisionales, o las probabilidades que tenemos. Tarde que temprano va a llegar una explicación mejor que la que teníamos, o la que tenemos, en un momento dado. Y la humildad. El científico tiene que ser muy humilde, ¿cierto? Es decir, mientras uno más se asoma en la búsqueda de literatura relacionada, en la parte documental de la investigación, a lo que otros han hecho o están haciendo, se da cuenta de todo lo que hay que uno no sabe, ¿cierto? En ese momento de documentarse, uno ve todo lo que se está escribiendo, lo que están haciendo otros investigadores en el mundo. Ahora ya eso es más fácil. Antes era bastante difícil uno saber qué estaban haciendo los otros, tomaba mucho tiempo, y las bibliotecas nuestras, que eran de libros anticuados, muchas veces uno no encontraba lo que estaba pasando. Y se metía hasta que apareció pues el computador personal, y hasta que aparece la internet, había que hacerlo a través de vía satélite, ¿no? Ir a buscar en las bases de datos del mundo. Entonces entraba uno y buscaba y le daban cierto número de artículos, después había que pagar 3.000 pesos, me tocó, recuerdo, estoy hablando para el año 68, 70, y a los 15 días les llegaba un resumen del artículo, o el artículo completo, había que pagar más de 3.000 pesos, ¿no? Ahora uno ya entra a internet es especial, ¿cierto?, con Google o con Google Scholar y con otros buscadores que hay muy especiales, a ver lo último, lo que se está viviendo en un momento dado, cuál es la frontera del conocimiento en el campo que uno esté. Antes eso era muy complicado. Entonces ya es más fácil, y entonces, con mayor razón, el científico tiene que ser humilde, ¿cierto? Casi que repetir con Sócrates aquella frase famosa en su pugna con los sofistas de que solo sé que nada sé,
y otros ni eso saben, ¿cierto? Que la frase completa es esa, de Sócrates, que era una ironía a los sofistas que creían que se la sabían todo, ¿no? Entonces, estas son habilidades y actitudes que son fundamentales en la investigación. Luego tenemos los métodos también de investigación. Antes se hablaba del método de investigación, ¿cierto? El método científico. Ya entre los científicos se acuerda que hay distintos enfoques para llegar al conocimiento, no hay uno solo. Sobre todo en el campo de las ciencias humanas y las ciencias sociales, las ciencias de la cultura, y educación cabe en ese campo. Estemos en el nivel que estemos de educación, ¿cierto? Entonces no hay un solo método. La búsqueda sistemática se hace a través de 3 grandes enfoques que se han desarrollado en el proceso de investigación a través de los tiempos, de muchos tiempos, de muchos siglos, ¿no? Que son el positivo, o que se denomina también cuantitativo, o empírico analítico, o experimental, si ustedes quieren, que a su vez tienen distintos tipos dentro de ese gran enfoque, ¿no? Descriptivo, correlacional, explicativo, experimental. Bueno. Otro gran enfoque es el que se ha denominado el cualitativo, o hermenéutico, o comprensivo, o fenomenológico inclusive, dicen otros. El término más actual es el hermenéutico, ¿no? de Gadamer y de Ricoeur, entre otros. Pero muchos dicen no hay un método cualitativo, lo que hay es tradiciones cualitativas, porque no todas son iguales, hay como 10, 12 tradiciones cualitativas, unas más conocidas que otras, ¿no? Pero no son exactamente iguales, tienen algunas cosas comunes, pero no son exactamente iguales todas, ¿cierto? Dentro de lo que llamamos el método cualitativo. Una de las tradiciones precisamente es la investigación-acción, cabe en este enfoque, investigación-acción. Pero ahí cabe también el interaccionismo simbólico, sí. Cabe también el feminismo británico, y hay otras, ¿no? La psicología conceptual, por ejemplo, la antropología cognitiva, son tradiciones cualitativas de investigación. Y hay finalmente el llamado método teórico o histórico-teórico, la investigación teórica, que no es únicamente en ciencias sociales, también en física hay investigación teórica, hay física teórica, ¿cierto? Entonces, el método y el objetivo es bien distinto en cada uno de estos 3 enfoques, ¿no? Las ciencias naturales suelen trabajar más con ¿no? Positivo, cuantitativo, empírico, analítico, que es la racionalidad técnica de que habla Habermas en estos días, y que ha permitido un gran desarrollo de las ciencias naturales y de la tecnología. Ese es el método propio para esto, ¿cierto? La física, la química, la biología, es eso. El cualitativo hermenéutico es más para las ciencias prácticas, ¿cierto? Y el método teórico, histórico-teórico, va más para las ciencias de la discusión, ¿no? Las ciencias críticas, de denominarse. Diferencias epistemológicas entre los paradigmas cuantitativo y cualitativo. Nos interesan más esos 2 en este momento, porque vamos a situarnos en la metodología cualitativa, o en las tradiciones cualitativas. A ver, hay una primera diferencia grande que es la relación sujeto-objeto. En las ciencias naturales, en el método positivo cuantitativo, se lucha para que el sujeto no contamine el objeto en la investigación, ¿cierto? Por eso hay que trabajar con probetas, con una cantidad de cosas, con guantes, en fin, todo esto. Y se pide la objetividad total, ¿verdad? La objetividad. Que no se le dé entrada a los prejuicios ni a la subjetividad del investigador o de los grupos de investigación. Esa es una primera diferencia, porque en las metodologías cualitativas es todo lo contrario. El sujeto es parte del objeto. Yo no puedo hablar de que contaminar o contaminar. El sociólogo estudia la sociedad y las relaciones sociales, y él es parte de esa sociedad y es hijo de esa sociedad. Siempre que trabajamos el método cualitativo, los investigadores formamos parte del fenómeno que está siendo estudiado. No puede hacerse a un lado de lo social, ¿cierto? Y de la tradición y del lenguaje, que es portador de la cultura,
por ejemplo. Entonces, es todo lo contrario. Se acepta la subjetividad. Incluso Habermas dice que hay prejuicios, Habermas o Gadamer, prejuicios que son importantes, ¿no?, en la investigación cualitativa, y que no hay que evitar todo prejuicio, como dice la metodología cuantitativa o objetivista. Otra diferencia es en qué estudia el método cuantitativo o positivo o experimentalista y qué estudia la metodología cualitativa. La metodología cuantitativa estudia siempre grupos grandes, ¿no?, y trata de que las conclusiones tengan cierta validez universal. En cambio, la metodología cualitativa trabaja con grupos pequeños, trabaja con estudio de casos, de los cuales no se puede hacer generalizaciones, ni hacer predicaciones universales, como si pretenden las ciencias naturales. Muy relacionado con eso está este objetivo. Las ciencias duras, las ciencias que trabajan con el método positivo, buscan la generalización, ¿verdad? Las leyes de la ciencia, de los fenómenos. Y el otro, como estudia caso, la cualitativa, no pretende nunca generalización. Lo que se encuentra en un caso no puede encontrarse en otro caso. Lo que yo encuentro aquí no puedo predicarlo de casos similares de Estados Unidos o del Japón o de Rusia, ¿cierto?, o de Chile. Entonces, es otra diferencia grande entre estos dos enfoques. El objetivo principal en las ciencias que trabajan con el método objetivo, cuantitativo, experimental, es la explicación desde sus causas, a través de las causas últimas, digamos. En cambio, los métodos cualitativos van detrás de la comprensión del fenómeno total, la comprensión aquí y ahora de lo que está pasando, ¿cierto?, sin ligarlo, asociarlo necesariamente con otras cosas. Y finalmente, en las técnicas a través de las cuales opera el método, también hay una diferencia muy grande. El método objetivo, el método positivo suele utilizar mucho como herramienta la estadística y todas las técnicas sofisticadas que ha desarrollado la estadística para la prueba de las hipótesis, ¿cierto? Son una cantidad de estrategias muy interesantes, partiendo de la Z, que es la más sencilla, la prueba T de Student para comparar dos medias, y luego vienen los análisis de varianzas simples y múltiples cuando tenemos más de dos grupos y estamos comparando y estamos mezclando, comparando hipótesis, y vienen los análisis multivariados, el análisis de senderos, bueno, una cantidad de cosas, y las correlaciones de todo tipo que hay, ¿cierto? Muchas. Mientras que la investigación cualitativa, los métodos, las tradiciones cualitativas, utilizan unas técnicas que no tienen nada que ver con esto, como es el diario de campo, como son las historias de vida, por ejemplo, para citar unas pocas. Son muchas las que suelen utilizarse ahí. Entonces, ahora sí, vamos con este telón de fondo entrando en la investigación acción pedagógica. Es una de las tradiciones de la denominada investigación cualitativa o tradiciones cualitativas. Ya vimos qué es lo que pretenden y cuáles son las premisas de partida. Hasta hace unos 30 años no se aceptaba el método cualitativo por parte de los que practicaban la investigación experimental. Y decían que eso era filosofía, que eso era proselitismo, que eso no tenía que ver con la ciencia. Eso le dijeron mucho a Falborda, al punto de que en esa pugna que él tuvo con los positivistas, lo obligaron a renunciar a la Universidad Nacional, se tuvo que retirar, ¿no?, terminando la década del 60. Él siguió trabajando, obviamente, su enfoque. Hoy en día, uno ya no ve eso que veíamos hace 30, 25 años, de esa rivalidad tan grande entre los objetivistas o cuantitativos y entre los cualitativos. Incluso personas que se destacaron en esa pugna antes, hoy reconocen la bondad de los dos métodos y la complementariedad. En vez de oposición, se habla de convergencia y complementariedad de los enfoques. A ver, veamos un poquito la epistemología de la investigación más a fondo. Objetivo es cuál es el significado que la gente da a los fenómenos. Eso es lo que busca la investigación cualitativa.
no es las causas, ¿verdad?, ni las asociaciones que tiene el fenómeno con otros fenómenos, las correlaciones, sino el significado del fenómeno, dónde está, en su ambiente natural. ¿Qué significado tiene? Y el significado tiene que ver con el problema de los símbolos en la cultura, en el lenguaje. Es la comprensión total del fenómeno. Pero eso se habla de estudios de casos pequeños para poderlo ver en todas sus variables, si se quiere hablar de variables, ¿no? Ellos prefieren hablar de categorías conceptuales y no de variables. La variable implica posibilidad de medición, ¿no? Construcción teórica desde los datos. La investigación cuantitativa positiva parte siempre de marcos teóricos, de teorías de apoyo a la hipótesis, ¿cierto? La investigación cualitativa va al contrario, trata de no partir de teorías, sino de llegar a construcción teórica desde los datos. Lo primero es entrar en contacto con los datos y en la interacción de los datos, y a partir de esa observación alargada, ¿cierto?, se puede empezar a construir teoría, al revés. La validez, que es fundamental en toda investigación. Si uno no asegura validez de los instrumentos, validez teórica, validez en las técnicas de análisis, validez de observación del fenómeno, los resultados van a ser espurios, falsos. Entonces, toda investigación, sea cuantitativa o cualitativa, requiere validez, asegurar la validez de los resultados. Entonces, ¿cómo la aseguran? En los cuantitativos hay una serie de estrategias, muchas apoyadas en la estadística, para asegurar esos niveles de validez y de confiabilidad. En la cualitativa se trabaja a través de triangulación, lo que llaman triangulación, que no tiene que ver con tres. Triangulación para asegurar la validez. Triangulación de datos, triangulación de investigador, de método, de duración de la observación. Por ejemplo, una observación que la hace el investigador cualitativo y lleva un diario de campo a ver todo lo que está pasando, no se acepta si la hace uno solo. Para cada triangulación debe haber por lo menos dos observadores, observando el mismo fenómeno, y después se reúnen a discutir qué fue lo que yo observé y qué fue lo que usted observó, porque es no la observación de lo que se ve por encima, sino del significado, del contenido de lo observado. Y después de una discusión entre dos o tres, se busca llegar a consensos. Es una de las formas de hacer validez, de buscar la validez. Y esa validez puede ser de observación de los datos a través de distintos investigadores, puede ser de método, observar el mismo fenómeno con métodos o tipos metodológicos distintos. Y también insiste mucho en que la observación sea muy alargada, no observaciones muy cortas, que suele hacer a veces la investigación positiva social. Es con una encuesta y listo, y ya está. O aplicar un test de inteligencia una vez. En lo cualitativo se insiste en que la observación sea mucho más alargada, dure más tiempo, ¿cierto? Y si se van a utilizar test, ojalá 2 veces o 3 veces a la misma muestra, a ver si da los mismos resultados. Sea la forma de triangular esto. Y que el análisis sea un análisis interactivo de los resultados. Es decir, cuando ya el investigador ha recogido la observación y todo, y hace su análisis, volver a la muestra, a la fuente de los datos, a discutir con ellos el significado, ¿verdad? El análisis que hizo el investigador, los resultados que él cree que encontró, a ver qué le dice las fuentes, los que dieron los datos, si están de acuerdo con esa interpretación que está haciendo el investigador o no. Una breve historia de la investigación, acción pedagógica. Primero está Kurt Lewin, ya le mencioné, y las comunidades deprimidas. Kurt Lewin es un psicólogo social muy importante alemán, que trabajó mucho teoría de grupos y era muy conocido en Europa, en Estados Unidos, por sus teorías sobre grupos. Al término de la guerra, él se pudo observar lo que estaba pasando allá en su tierra, en Alemania, y encontró obviamente una sociedad fracasada, deprimida, ¿verdad?, empobrecida. Ustedes saben que los aliados en los últimos días de la guerra bombardearon las principales ciudades alemanas donde estaba la gran industria, porque Hitler dedicó esas fábricas para fabricar armas, entonces los bombardearon, los dejaron sin infraestructura industrial. Inclusive la juventud mucha murió defendiendo Berlín. Ya los soldados
profesionales habían sido dados de baja mucho o estaban prisioneros de los ejércitos inglés, francés y ruso y americano. Entonces, moralmente fracasada una sociedad. Hitler prometió un tercer Reich de 1000 años, ¿cierto? ¿Cuánto duró? Del 30 y pico no, porque él subió antes, ¿cierto? Más o menos del 33 al 46 o al 45. Nada, ¿cierto? 12 años, una cosa así, o 13 años. Entonces, moralmente también el pueblo alemán quedó muy, muy aporreado. Económicamente los aliados le exigieron pagar unos gastos de guerra altísimos. Ya les había pasado eso en la Primera Guerra Mundial. Y en parte Hitler enarboló esa bandera para la Segunda Guerra Mundial, que los habían acosado los aliados con los gastos de guerra en la primera. Les pusieron unos costos altísimos. Entonces, ¿qué veía Kurt Lewin? Una sociedad empobrecida, frustrada, alargando la mano al Estado para que el Estado les diera algo. Y el Estado estaba fracasado también, postrado. Entonces no había cómo. Entonces él, observando esta cosa como psicólogo social, dijo, aquí lo que necesitamos es una metodología distinta como hemos hecho las cosas. Es dotar a las comunidades deprimidas de un método que les permita estudiar la situación por la que pasan, cuáles son sus problemas, y a partir de eso que ellos mismos ensayen acciones transformadoras. Que no esperen que otros las ensayen, el Estado o quien sea. Que sean las mismas comunidades. De ahí nació el término de investigación-acción. Es investigar para inmediatamente actuar. En el momento mismo de la investigación, no después. Clave en la investigación-acción es eso, que se acompaña la búsqueda del conocimiento con la aplicación de acciones que transformen la situación que está siendo conocida, investigada. Esa fue la idea, pues, y esto estamos hablando de el año 46, 47. Él emigró a Estados Unidos rápidamente después del fin de la guerra y llegó a Estados Unidos y encontró una situación muy parecida y se asombró. Se ubicó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y empezó a ver que había cosas muy parecidas a lo que está pasando en Alemania. Había negros segregados y discriminados, todos los negros. Había chicanos en las mismas condiciones, puertorriqueños en las mismas condiciones, italianos en las mismas condiciones, que los segregaban a todos. Digo, aquí hay que hacer lo mismo, hay que aplicar investigación-acción para que estas comunidades que él las llamó los excluidos sean incluidos. Entonces, a partir de eso se habla mucho de la inclusión de los excluidos y que la investigación-acción es un tipo de investigación interventiva para que los excluidos del poder, de la cultura y de la economía se incluyan ellos mismos, ¿cierto? Y luchen y sean autogestionarios de su transformación. Eso es clave ahí. Aquí en América Latina, entonces, está Falborda en Colombia. Falborda es un exponente de la investigación-acción en el continente. Además, en Europa, al invitar a todos estos congresos. Les recuerdo, hace 3 años vinieron de Australia, de Inglaterra, científicos sociales a este homenaje a Falborda y de todos estos países de América Latina, con la investigación-acción participativa y la sociología comprometida. Está también en América Latina Pablo Freire, es uno de los pilares de la investigación-acción social, ¿cierto? Pablo Freire y la pedagogía del oprimido, también la misma idea. Y las ideas de Pablo Freire fueron también al África. Muchísimos países del África trabajaron con este esquema de investigación-acción participativa transformadora, de cómo incluir a los excluidos. Empoderamiento lo han llamado ellos, de los excluidos para que transformen su situación por medio de la praxis. ¿Cuál es la diferencia entre práctica y praxis para estos sociólogos? La praxis es una práctica orientada por una teoría, válida, fuerte, ¿cierto? La práctica, sin teoría, cualquier práctica es una práctica sencilla, ¿cierto? Pero ellos llaman praxis, Falborda, Freire y todos ellos, a una práctica que está muy orientada por una determinada teoría. En Inglaterra, Lawrence Stenhouse y el maestro investigador. En la década del 70, Lawrence Stenhouse retoma las teorías de Kurt Lewin y dice, esto se puede aplicar a la educación, no solamente a la sociología
para la transformación de estructuras sociales, sino también a la educación. Ya antes Stephen Covey en Nueva York, en la misma Universidad de Nueva York donde estuvo Kurt Lewin, había dicho, es posible trabajar las prácticas educativas con este tipo de investigación que nos deja Lewin a su muerte. Lewin murió en el 47 de un infarto en una convención científica donde estaba defendiendo esta teoría. Entonces murió relativamente muy joven. Lawrence Stenhouse dice que el maestro entra a las aulas como a un laboratorio con el currículo como hipótesis. El currículo no es algo que hay que ir a repetir tal cual, se lo dice a uno el ministerio o el que sea, o uno mismo, sino que es una hipótesis, y uno va a ver qué tanto de eso puede trabajar con los estudiantes, y los estudiantes cuando plantean interrogantes y demás, pueden estar haciendo variar al profesor su plan de aula y su plan de toda la materia. Y el cambio social general también le puede hacer cambiar al maestro el cómo es que va a enseñar y qué es lo que va a enseñar. Entonces él decía eso, ¿no? Stenhouse. Quien mejor puede investigar la práctica pedagógica es el practicante de la pedagogía. El profesor de cualquier nivel no puede esperar que otro le enseñe cómo enseñar, ¿verdad? O investigue su función de enseñante, es lo llamado el practicante de la educación. Es el mismo practicante, o sea, el maestro en cualquier nivel, de preescolar al posgrado, el que puede investigar cómo es la mejor manera de enseñar y cómo puede ir cambiando y reformando su práctica. Eso es muy claro en las obras de Stenhouse. ¿Es posible que el docente investigue a ver que enseña? Esta es una hipótesis con la que venimos trabajando hace mucho tiempo. A ver, porque los maestros le dicen a uno y los profesores, no, yo tengo una carga académica muy grande. Si me van a poner a investigar, tienen que descargarme, ¿cierto? Si no me descargan, yo no enseño, no investigo. Me dedico a enseñar nomás. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo desde el año 97 para acá, hace 13 años, es posible que el maestro investigue a la vez que enseña, a través de esto. No si va a investigar los saberes específicos, claro que no. Un profesor de bachillerato o de universidad que tiene que enseñar la química y le ponen 12 horas o 18 horas de clase, no tiene tiempo que requiere pues hacer investigación de punta en química, ni tiene el equipo sofisticado que requiere hacer un aporte a partir de lo que hay en este momento en la investigación del conocimiento de la química, ni tiene el equipo humano de investigadores para colaborarle en eso. Lo mismo podemos decir del biólogo, del físico, del lingüista, del de ciencias sociales, ninguno puede, si van a investigar esas cosas. Pero si va a investigar su práctica pedagógica, no puede hacerlo sino él, porque la práctica es individual, es personal. Nadie más la puede investigar mejor que él. Entonces, en ese campo donde sí el maestro puede investigar las que enseña, eso es lo que estamos probando. Ahora más adelante demuestro que sí. Esta línea de investigación se inserta en la investigación formativa y en la transformación de la práctica pedagógica. Es para transformar la práctica. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de investigación de 13 años que les estoy comentando? Los objetivos eran investigar la práctica personal del maestro, ¿cierto? Construir saber pedagógico, identificar y criticar las teorías implícitas de la práctica. Eso es lo que busca la investigación de acción pedagógica. Primero, investigar la práctica de uno. O sea, tiene que ser cada uno el que se investiga. Ahí no hay otro. Ahí es donde vemos la relación sujeto-objeto de la investigación cualitativa. El sujeto de investigación es él. ¿Y cuál es el objeto de investigación? Él, su práctica. Es un diálogo del yo con mí, ¿cierto? Sin más ni más. Yo, como investigador, investigando mi práctica, que soy yo mismo, lo que yo estoy haciendo todos los días, en la acción. A través de eso se va construyendo saber pedagógico. Todos los docentes, en todos los niveles, construimos día a día nuestro saber pedagógico. Y todos lo tienen, pero no son conscientes de eso. Todo profesor tiene un saber pedagógico, que no es lo mismo que teoría pedagógica, pero tiene un saber pedagógico que él va construyendo a la medida que se le mete a enseñar, que va buscando un modo vivendi de relación con los estudiantes y con el conocimiento para que eso le funcione, va descubriendo formas
de interaccionar con los otros, con el estudiante y con el conocimiento, las dos. Eso es saber pedagógico. Veamos un poquito más eso. Y también identificar y criticar las teorías implícitas. Y finalmente transformar la práctica, obviamente, porque ese es el objetivo de la investigación-acción. Objetivos. Estos objetivos valen para todos los niveles de enseñanza, ya que en todos la pedagogía tiene su vigencia de acompañar al estudiante en la empresa de aprender, en todos, preescolar, repito, hasta los posgrados y hasta los postdoctorados. Todos enseñamos, ¿verdad? Nadie puede decir que tiene el método perfecto, el mejor. No. Todo es perfectible en la práctica. Lo interesante es buscar cuál es y en qué sentido se puede mejorar. Casi nadie es consciente de la estructura de su práctica pedagógica. Y tiene estructura, ¿cierto? La práctica de cada uno está estructurada. Uno le va dando la estructura con el tiempo, pero no es consciente de cuál es. ¿Cuáles son los componentes de esa práctica y las relaciones entre los mismos? Generalmente no se encuentran. Y esto es lo que este tipo de investigación va a lograr. Primero, encontrar la estructura de la práctica pedagógica de cada quien. Entonces, construcción, veamos los planos de la investigación del docente. A ver. Primero, el docente debe utilizar la investigación para construir saber pedagógico. Ese es un primer objetivo, ¿cierto? Primer plano. Porque es importante la investigación para el docente. Segundo, para consumir investigación de saberes. El docente, como vimos ahora, comúnmente no puede investigar saberes, generalmente, a no ser que lo descarguen, le den su equipo y todo eso. Pero entonces sí puede leer resultados de investigación en las revistas científicas, física, química, biología, lingüística, sociales, sociología, psicología, antropología, lo que quieran, ¿cierto? ¿Qué están investigando los grandes investigadores y cómo yo puedo introducir eso en mi currículum, en mi curso, para no quedarme atrasado y enseñar cosas que ya no sirven? Entonces, lo que llamamos el investigador consume saberes últimos investigados. Otro plano es acompañar la investigación de aula de los estudiantes. Si el profesor no conoce la investigación y las metodologías distintas que hay, no puede acompañar a los estudiantes para que aprendan a investigar. Y esa es una de las funciones del docente universitario, la investigación formativa que llamamos, que el estudiante aprenda a investigar y se apodere de las competencias investigativas. Pero si el profesor no sabe ni conoce los grandes métodos, ¿cómo va a acompañar la investigación de aula? ¿No? Y, por último, la investigación científica en sentido estricto. Eso también es un plano. Este último solo es para el profesorado universitario. Esto no puede hacer los de primaria o los de bachillerato. Nunca. Profesores universitarios deben estar formados para hacer investigación científica. Ahora, cuando cometen un proyecto de investigación científica, los tienen que descargar. No puede ser de 20 horas de clase y 18 y haga este proyecto. No, ahí sí, a ver, ¿cuántos me van a descargar? Y otras cosas. Ahí hay que administrar distinto esos proyectos de investigación, ¿verdad? Y hay que armar grupos de investigación y participar en esos grupos y líneas. Y hay que buscar dinero especial para esa investigación, sea de la universidad, de Colciencias o de cualquier otro de los que financian la investigación. Entonces, mire, el profesor universitario trabaja en esos 4 planos de investigación. Construir su saber pedagógico de él, que es personal. Consumir investigación de saberes, consumirla, que vienen ya en las revistas, saberla leer y entender, porque no es fácil. Acompañar investigación de los estudiantes, enseñarles a investigar. Y hacer investigación científica. Los 4. Para los docentes de los niveles preescolar, básico y medio son válidos los 3 primeros planos que vimos allá, ¿cierto? Construir saber pedagógico, consumir investigación de saberes específicos y acompañar la investigación de aula. Cuando hablo de investigación de aula no tiene que ser investigación en el aula, es una manera de hablar. Es investigación en relación con la relación del docente con el estudiante y con el conocimiento, que puede ser en cualquier ambiente de aprendizaje, no necesariamente en el aula. Pero en la literatura se llama eso investigación de aula, ¿cierto? Investigación de los estudiantes. Para el docente de educación superior son válidos los 4 planos. Es decir, había que agregarle aquí hacer investigación científica en sentido estricto.
Transformación de la práctica pedagógica. El propósito central de la investigación-acción es la transformación social. Es un conocimiento para cambiar. Y aquí hay otra diferencia grande frente a la investigación clásica. La investigación clásica es encontrar conocimiento, ¿verdad? La investigación-acción es, con el conocimiento, montar acciones transformadoras. O sea que es una investigación de corte interventivo. El otro es simplemente buscar el saber. Aplicada a la práctica educativa sería, para hacer del docente un investigador de su práctica con miras a su transformación permanente. Esa es la idea. Práctica reflexiva para evitar la degradación de la práctica. De quien entiende la metodología de investigación-acción pedagógica adquiere una herramienta para estar transformando históricamente su práctica y no quedarse con una práctica fosilizada, estarla mejorando cuando requiere. El mismo se da cuenta que necesita cambiarla, que se está quedando y que ya las cosas no le funcionan. Veamos un poquito lo que es teoría y saber pedagógico, porque dije, una de las funciones de la investigación es que el profesor construya su saber pedagógico. ¿Qué es saber pedagógico? Es saber enseñar bien y saber formar bien en contextos dados. Eso es lo que es el saber pedagógico. Saber instruir bien o enseñar bien y saber formar bien en el contexto en que le toque. ¿Y qué es teoría pedagógica? Es un sistema de ideas, conceptos, hipótesis, generalizaciones y postulados sobre la implementación de la educación en tanto enseñanza y formación. Es esto mismo de acá, pero no como cada quien lo quiera construir, sino que haya, a través de la pedagogía y la psicología educativa y la antropología, un sistema de ideas, conceptos, hipótesis, generalizaciones creadas por grandes pedagogos, por psicólogos. Eso lo llamamos la teoría pedagógica. Entonces, no siempre el saber pedagógico es igual a la teoría pedagógica. Hay saberes pedagógicos que toman distancia de la teoría que hay y funcionan muy bien. Perfectamente. El saber pedagógico es un saber profesional práctico, construido por docentes individuales. Saber profesional práctico. Y por esto podemos decirlo también que el saber, puede haber un saber médico, que es también el que ha construido cada médico, distinto a las teorías que tiene. Hay un saber jurídico, un saber del abogado, distinto a todo lo que sea en la universidad, que él lo va construyendo en su vida a medida que la práctica le va enseñando y que le resulta bien. Entonces, lo construye cada quien, ¿cierto? Es una adaptación de la teoría pedagógica a la actuación profesional, de acuerdo con particularidades de la personalidad del docente y del medio en que le toca actuar. A ver, los licenciados en educación, por ejemplo, tienen grandes problemas cuando salen de las facultades y se van a enseñar a un colegio. Y van a tratar de aplicar lo que le enseñaron en la facultad. Y eso no funciona, la más de las veces. Porque hay otra serie de variables que están ahí en el medio, o que lo que enseñaron no se adapta a su temperamento, a sus circunstancias psicológicas, entonces eso no le funciona. Y se dan contra las paredes y se demoran 2 o 3 años para ir adquiriendo un modus vivendi que le funcione, que ya es su saber pedagógico. Lo construyó a partir de la práctica, a partir de la teoría muchas veces, pero no es necesariamente igual a esa teoría. Saber profesional práctico construido por docentes individuales. Es una adaptación de la teoría pedagógica a la actuación profesional, de acuerdo con particularidades, ¿no? Es más personal y relacionado con las competencias que llevan a una práctica efectiva. Más personal. Son las competencias que él va adquiriendo para que su práctica funcione, ¿cierto? Y le resulte bien. Cada uno de nosotros la tiene. Todos los que son docentes han tenido que buscar ese modus vivendi con la pedagogía, ¿cierto? Aunque puede ser orientada por la teoría, la construcción del saber tiene que tomar distancia muchas veces del discurso oficial, es decir, de la teoría vigente impulsada por las instituciones formadoras de docentes y por la política oficial. Muchas veces el docente tiene que tomar distancia de
esas teorías que le enseñan en las facultades, formadoras de formadores, y la política oficial. Cuando hablo de política oficial, no estoy hablando de política política, ¿cierto?, del gobierno, sino de las normas que tiene el Ministerio para enseñanza, ¿cierto?, para evaluar y todo. Muchas veces eso no resulta. Es tanto que el gobierno ha tenido que proceder a descentralizar la educación. La ley 115 del 94 le dio a los colegios autonomía, el artículo 77 y 78, para el currículo, los contenidos de las materias, para la intensidad horaria y para las metodologías que utilizan los profesores. Antes todo eso era mandado. Y ahora, el año pasado, el decreto 1290 le da autonomía total a los planteles para armar los sistemas de evaluación del rendimiento de los aprendizajes. Cada colegio va a decir cómo va a evaluar, a través de las experiencias que tiene, es decir, a través de el saber pedagógico, más que la teoría. Hay que ver cómo conciliamos las dos cosas, pero tratar de imponer la teoría, aplicar como dicen, eso no funciona. Porque muchas veces lo que tenemos en la teoría pedagógica ya está pasado, ya ha sido desbordado por los cambios sociales. Hay gente que insiste en que hay que trabajar como Comenio dijo, en el siglo XVII, o como Pestalozzi, o Frebel, o de Crolí, o María Montessori, todos estos. Tiene cosas muy interesantes, teoría pedagógica, todo. Pero el saber va desbordando eso, ¿no? El saber, según Foucault, uno de los teóricos de la teoría crítica postmarxista, ¿cierto?, es Michel Foucault, francés, muy importante, que mejor ha trabajado la teoría sobre el saber. Y él tiene una que llama la arqueología del saber, Foucault. ¿Qué nos dice Foucault sobre el saber? Mire, en la arqueología del saber, Foucault dice, un saber es también el espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata su discurso. Ese es el saber. Nosotros, ¿cuál es nuestro discurso? La pedagogía. ¿Cómo voy a enseñar lo que estoy enseñando? Así usted no lo quiere llamar pedagogía, eso es pedagogía, ¿cierto? Entonces usted habla de cómo enseña y de cómo es posible enseñar, ahí está tratando de hacer saber. Eso es lo que es saber, según él. El espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata su discurso. Hablamos de evaluación, hablamos de método de enseñanza, hablamos del trato a los estudiantes, de la relación con los estudiantes. Todo eso es nuestro objeto de trabajo, la manera como interaccionamos con el conocimiento que vamos a enseñar a los estudiantes también. Y vamos creando toda una estructura interesante de acción, que es el saber pedagógico. Un saber se define por posibilidades de utilización y de apropiación ofrecidas por el discurso. Posibilidades de utilizar esas cosas de que estamos hablando, de lo que es la práctica pedagógica, y de apropiarnos de ellas adecuadamente para que funcionen. Cada cual se apropia de una manera distinta y va creando, y eso es lo que llamamos el saber pedagógico, precisamente. ¿Dónde y cuándo se construye ese saber? En el trabajo pedagógico cotidiano. A medida que enseñamos y nos tropezamos y rabiamos, ¿cierto?, tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo y tratar de llegar a formas mejores en esa interacción. En la brega diaria, ¿cierto?, ensayando, sistematizando lo que estamos haciendo, calibrando una práctica efectiva, calibrándola, que se acomode, ¿cierto? Esto no me ha funcionado, bótelo, cámbialo por esto, hasta que eso cuadre. Es permanente y puede o no ser objetivada. Desafortunadamente, la más de las veces no la objetivamos. Ensayamos cosas, ven que funcionan y después las dejamos o se quedan ahí. Pero casi nadie escribe lo que sí le está funcionando y cómo llegó allá. Entonces, los buenos maestros, los maestros efectivos, realmente se van a la tumba con su saber pedagógico efectivo, que pudo ser utilizado por otros, ¿cierto? Nadie, muy poquitos escriben. ¿Cómo llegan a ser buenos docentes, maestros efectivos? La adaptación de la teoría es el resultado de un ir y venir de la teoría a la práctica y viceversa. El saber pedagógico es una adaptación de la teoría que hay.
¿Qué fases hay en la investigación-acción pedagógica ya? A ver, hay tres fases que están planteadas desde que Kurt Lewin acuñó el término investigación-acción en el año 46, allá, del siglo pasado, al término de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero es una reflexión profunda sobre la práctica por transformar. A eso puedo llamarlo la fase deconstructiva. Es una deconstrucción de la práctica. En términos de Derrida, el sociólogo francés, ¿cierto? Deconstrucción es hacer labor de zapa a un edificio intelectual, a una teoría, a una metafísica, para que se derrumbe completamente y deje ver de qué está hecha, el material de que estaba hecha. Cuando se derrumba y todo, aparecen los añicos y de qué está hecha esa práctica. Entonces, aquí, actuando por analogía, podemos decir que las fases son, primera, reflexión profunda sobre la práctica por transformar, la damos de construcción. Entonces, cada uno va a coger su práctica y va a tratar de irla examinando y criticando. Pero la práctica es muy compleja, está hecha de muchas cosas. Entonces uno no puede coger la práctica completa, eso es muy complejo. Uno toma un segmento de la práctica cuando hace investigación, acción pedagógica, un segmento de la práctica para hacer la construcción. ¿Qué es un segmento? Por ejemplo, ¿cómo enseño yo? La parte didáctica. Soy profesor de álgebra, ¿cómo enseño el álgebra? Soy profesor de física, ¿cómo enseño la física? Profesor de lingüística o profesor de matemáticas, ¿cómo enseño yo? La parte didáctica es un segmento. Ahí no se agota toda la práctica, ¿verdad? Tenemos que hablar de evaluación, que es otra cosa. Tenemos que hablar de la epistemología de mi saber. Tenemos que hablar de la relación con el estudiante, cómo trabajo con ellos, cómo me relaciono, cómo los formo, la relación con los colegas, la relación con las directivas, la relación con padres de familia. Es decir, la práctica tiene muchos segmentos, que es lo que nos toca hacer todos los días, ¿cierto? Cómo planifico mis cursos, ¿no? Cómo hago rúbricas para evaluar, bueno, todo eso. Entonces, uno selecciona un segmento de la práctica para empezar a examinarla a profundidad. La segunda fase, seguía a decir cómo se hace esta. La segunda fase es planear un cambio o acción transformadora. Vamos a llamarlo la reconstrucción de la práctica. Una vez que usted termina esta fase de construcción y ve al interior de su práctica cuáles son la fortaleza, las debilidades, los vacíos que hay en su práctica, ya puede empezar a pensar cómo la va a cambiar y a planear una acción transformadora de la práctica. A esa fase la llamamos la reconstrucción de la práctica, ¿no? Y hay una tercera fase, que es, una vez usted reconstruye la práctica, es decir, crea una práctica alternativa a la que venía trabajando, la monta completa. Y si dice este cambio, vamos a ensayarla a ver. Entonces, monta la práctica nueva para evaluar los cambios. Y ahí cierra el ciclo. Y ve si le funcionó o no le funcionó. Y si no le funcionó, vuelve a empezar el ciclo. Otra vez, reflexión profunda, a ver qué pasó. Esta es una práctica permanente, es cíclica, ¿cierto? Recurrente. No es un proyecto, lo termina uno y listo, lo entrega. ¿A qué llegó? Esto es cómo transformarme yo mismo, cómo transformar mi práctica. La variante de investigación-acción pedagógica, ya lo mismo. Es un modelo construido durante 13 años ya, de investigación con 34 cohortes de maestros investigadores, lo que les comenté al principio, ¿cierto? Han pasado por experiencia 1.220 docentes de todos los niveles, preescolar a educación superior, en estos 12, ya este es el 13º año. Las tres fases, entonces, vamos a mirarlas una por una. Deconstrucción, va más allá de la crítica de la práctica. Entra en diálogo con los componentes de la práctica que explican la razón de ser de las tensiones de la misma. Y uno empieza a criticar su práctica, a decir, esto me está funcionando bien, aquello no me da los resultados que yo quisiera, los estudiantes no están aprendiendo como yo quisiera, ¿verdad? Los estudiantes no toman iniciativa, son muy pasivos, ahí más o menos para pasar. Entonces yo estoy descontento con mi práctica, ¿cierto? ¿No? ¿Cuáles son las tensiones que hay en mi práctica? Es una práctica lo más perfecta o lo más cercano a la perfección. Termina en un conocimiento de la estructura de la práctica.
Cuando esta fase termina, la de construcción, yo tengo ya conciencia de cuál es la estructura de mi práctica. Conozco los componentes de la práctica, que los estaba llevando a cabo, ¿cierto? Cotidianamente, pero no era consciente de ellos. Veamos entonces cómo funciona esto. Lo primero es formular el problema de la investigación. Como en toda investigación, no hay investigación sin problema. El rey en la investigación es el problema siempre. Es el centro del proceso investigativo. La gran pregunta, el objeto de investigación, que es el segmento de la práctica que yo les decía ahora. Sí, vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero es escoger el segmento de la práctica sobre el cual se hará la deconstrucción, porque una vez no se puede revisar toda la práctica y cambiarla toda, ¿no? A continuación se da rienda suelta a la deconstrucción, utilizando el diario de campo y registrando en el evento de la práctica que la reflejen fielmente. Una de las técnicas que utilizan casi todas las tradiciones cualitativas de investigación es el diario de campo investigativo. Es una herencia que nos dejaron los antropólogos culturales ingleses, ¿no? El field work, llamaban ellos. Un antropólogo se iba a Samoa, en el Pacífico, o a un pueblo de África, cualquiera de ellos. Convivía un año con una tribu, con un grupo pequeño, allá. Pero todos los días llevaba una libreta en que iba anotando lo que veía, de todo, ¿cierto? Las costumbres, la alimentación, la música, la literatura, la religión, el casamiento, todo, absolutamente todo. El vestuario, los ritos, todo, siempre. Y conversaba con la gente y anotaba más cosas. Después de ese tiempo, de haber tenido muchos datos, ¿no? Registrando eventos de la práctica que la reflejen fielmente. ¿Por qué tiene que ser mucho? Con usted observarse usted mismo en una clase, no da cuenta de su práctica, así sale un segmento. Uno todos los días hace las mismas cosas, ¿qué tal? ¿Cierto? Entonces la práctica tiene cierta riqueza. Entonces usted necesita observarse por lo menos 12 clases, y no seguidas, tampoco. 12 clases, observarlas completamente y registrarlas. Después de que usted termina su clase, se va y en la casa por la noche como sea, se sienta y escribe su diario de campo. A ver, ¿qué fue lo que yo hice? Yo entré al salón, vi que había mucho desorden, saludé, nadie me contestó, volví a saludar, 2 o 3 me contestaron, bueno, todo con máximo detalle, porque si no, se escapan elementos que van a ser importantes en la interpretación. Entonces usted tiene que reconstruir su práctica en el diario de campo con el máximo detalle posible, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Bueno, entonces, digo, el diario de campo es la técnica principal aquí, como es en la mayoría de las tradiciones cualitativas. ¿Qué es un buen diario de campo? Bueno, primero veamos ejemplos de problemas. ¿Qué pasa? Mire, ¿cómo hacer atractiva la consejería académica a los estudiantes del CEAD Simón Bolívar de la Universidad Abierta a Distancia para la búsqueda de soluciones en sus dificultades académicas y personales? Este es un problema real que escogió un consejero de la Universidad Abierta a Distancia en Bogotá, del CEAD Simón Bolívar de Bogotá. Trabajé con 50 consejeros de todo el país, de la UNAD. Había una consejera en la Sierra Nevada de Santa Marta, trabajando con los indígenas de esta zona. Augusta Emperatriz se llamaba ella. Augusta Emperatriz, de tendencia indígena, y era consejera de la UNAD, ¿cierto? Este es el problema de uno de ellos, ¿cierto? De un consejero. Escogió la consejería académica, puede haber escogido la enseñanza de un saber determinado. Este es el segmento que ella escogió para trabajar su práctica. Veamos otro. ¿Qué estrategias puedo ensayar para lograr aprendizaje significativo en mecánica elemental? Un profesor de la Universidad Bolivariana de Ciencias Básicas. Este es el problema que él planteó. Estoy hablando tal como ellos los escriben, ¿cierto? Esto se somete durante el curso de la investigación-acción que se hace colectivamente para mirar y hacer autocrítica
se va refinando los problemas, obviamente. Otro, ¿cómo puedo a través de mi práctica pedagógica cultivar el espíritu científico en los niños? Este es de una profesora de preescolar, de jardín. ¿Cómo puedo a través de mi práctica pedagógica cultivar el espíritu científico en los niños? Es bellísimo este trabajo. Esta profesora cuenta las preguntas que le hacían los niños. Profe, ¿por qué no se caen las nubes? Una niñita de 3 años. Eso no es fácil de explicarle, de manera que ella lo entienda, ¿cierto? Uno va a meterle ciencia a eso, no puede, a un niño de 3 años. ¿Cómo le explica una profesora a un niño que no se caen las nubes? Que porque no se caen. Y que caminan y se mueven, pero no se caen. Todo lo que esté en el aire tiende a caerse. Así de primeras, pues, ¿no? Entonces, tiene que salir mucha cabeza a la profesora a ver cómo se idea estrategias para explicar estas cosas científicas a los niños, pero de una manera que se entienda. Otro, ¿qué he hecho para que los estudiantes lleguen a la comprensión e interpretación de los fenómenos, procesos y problemáticas sociales? ¿Y qué debo hacer para que el proceso de enseñanza sea eficaz y motive al estudiante para que interprete su entorno y sea partícipe de él? Un poquito complejo, ¿cierto? Profesora de sociales. Miren, una cosa interesante que tiene todo problema de investigación-acción. Recuerden que hay una fase de construcción que es sobre cuál es mi práctica en este momento, qué estoy haciendo. Y otra que es reconstrucción, a ver hacia dónde debo ir para que esto mejore. Entonces, cuando ella dice, ¿qué he hecho? ¿Cierto? Va a criticar su práctica actual, lo que ella estaba haciendo. Y después dice, ¿y qué debo hacer para que el proceso mejore? Y una vez que tengo todo lo que he hecho y la critico yo mismo, me critico a mí mismo, ¿qué cambios propongo? Y cuando hablo de qué cambios propongo, el investigador ahí tiene que buscar en la pedagogía vigente moderna cómo se puede enseñarse, o en la enseñanza de las ciencias, que es otra vertiente de la didáctica, ¿no? Otro. ¿Cómo estamos realizando las actividades de recuperación en el área de matemáticas en los grados 6º y 10º? ¿Y cómo pueden realizarse de modo que sean más productivas y creen menos caos a docentes, alumnas y padres de familia? Esto fue de unas profesoras del Colegio Jesús María de Medellín, cuando empezó lo que se llama recuperación en los colegios o refuerzos, ¿cierto? Que es algo relativamente nuevo también. Eso no existía antes. Entonces hubo muchas dificultades allá. Ella presentó esta investigación, la terminó al premio Compartir el Maestro, ¿no? Y quedó en el 3er puesto, le dieron 30 millones de pesos por esta investigación que hizo. Bueno, volvamos a la deconstrucción. Problemas hay muchos, ¿cierto? Son 1220 que han pasado por aquí. Hay unas muy interesantes de la Bolivariana, de profesores de ciencias básicas allá, sobre la utilización de software para enseñar geometría, dibujo técnico y cálculo. Software muy sofisticado, muy interesante. Bueno, a ver, escogido el problema, se lleva a cabo la deconstrucción. Empezamos la primera fase, recolectando información y sistematizándola para generar categorías y subcategorías de análisis. Esto es, temáticas recurrentes en los datos que se someten a codificación para luego analizarlas. Entonces, el primer paso en la deconstrucción es registrar en un diario de campo, que es un cuaderno, cualquiera hoja sueltas, muchos eventos de la práctica. Les decía ahora, por ejemplo, 12 clases. Si se trata de el segmento es en clase, pero si es en relaciones con los profesores es 3 meses de cómo se relacionan con los colegas en el colegio y contar, y así sucesivamente. Entonces, después de que tiene esos 12 eventos, por lo menos, pasa a una fase de sistematización de los datos. ¿En qué consiste esa fase? Mire, se vuelve a leer todo lo que se escribió, 50 páginas por lo menos, o más. Se lee, a ver qué fue lo que él escribió ahí de su práctica.
Luego una segunda lectura. La primera es sensibilizadora. Una segunda es una lectura codificadora. Así se hace sistematización de experiencias. Codificadora, es decir, vuelve a leer para empezar a ver temáticas recurrentes en el diario de campo. Y utiliza, hay muchas formas de codificar. Vamos a poner a numérica. Entonces encuentra un primer tema aquí, que ve que se repite más adelante, le pone 1. Sigue, vuelve y lo encuentra, 1. Vuelve y lo encuentra en un círculo, 1. Vuelve y lo encuentra, siempre lo encuentre un círculo grande y le pone 1. A la idea es. Encuentra otro tema distinto, que también se repite, le puede poner 2, círculo 2, todas las veces. Después 3, seguras que encuentre. A esto lo vamos a llamar las categorías del diario de campo. Son categorías de la práctica. Un ejemplo, yo estoy deconstruyendo mi práctica de cómo enseño filosofía. Entonces empiezo a mirar mi diario de campo, de 12 clases de filosofía dadas en 13 meses, en 3 meses, podría ser. Entonces, primero encuentro algo alusivo a cómo enseño, es decir, al método. Otra vez por allá, método, otra vez método, es la categoría 1. Aunque no sea igual el mismo método, que qué tal que uno siempre enseñara de la misma manera. Uno tiene diferentes enfoques para la enseñanza. El 2 puede ser estrategias de motivación. ¿Cómo motivo el grupo para que estudien la filosofía y pongan atención? Todas las veces que se esté refiriendo a motivación, le pongo el 2. Otro, ¿cómo evalúo? En mi diario del campo hice este examen o hice estas preguntas. Entonces, las formas, todo lo que refiere a evaluación, lo encierro en el 3. Y así sucesivamente. Esa es la lectura codificadora. Estamos hablando de sistematización, ¿cierto? Esta parte. Sistematizar para encontrar grandes temáticas o categorías de mi práctica. Son categorías. Temáticas recurrentes de cómo yo actúo en esa práctica. Termino la codificación y vuelvo a continuar una codificación, pero con subcategorías, ¿cierto? Porque esto me va a permitir después hacer muy bien el análisis. Es como trabaja la investigación cualitativa, la sistematización de experiencias. Entonces, vuelvo a empezar y encuentro 1, eso se refiere a metodología, pero se refiere a metodología magistral, estoy exponiendo, método expositivo. 2, otra vez, entonces es 2A, aquí 2A porque siguiendo expositivo. 3, tener la metodología, pero ya no es expositiva, ya es discusión de grupo. Entonces pongo A1 sub B, segunda categoría. Después puedo encontrar trabajo en grupos pequeños. Entonces sigue siendo 1 porque es metodología, pero 1 sub C, es una subcategoría de método. Lo mismo con el 2 que era motivación, distintas formas de motivar. Son subcategorías de la gran categoría de motivación. Después evaluar. Evalúo tipo ensayo, es una. Otra subcategoría, evalúo objetiva, prueba objetiva. Otra, llevo portafolio. Otra, evalúo con rúbricas. Son subcategorías de la misma gran categoría, evaluación. Entonces, esta es la manera de sistematizar el diario de campo para poder empezar el análisis. Yo necesito ciertos hitos, ¿no? Ciertas categorías para poder establecer un análisis en la investigación. En la investigación cuantitativa, esa sistematización se hace antes de recoger los datos. Cuando uno dice cuáles van a ser las variables, cuál es la relación entre las variables, ¿cierto? Y los niveles de las variables, lo hace ahí. Pero en esta investigación es distinto, ¿no? La deconstrucción clarifica la estructura de la práctica y deja ver sus fisuras y las teorías de amarre. Entonces, después de que termino ya esa segunda lectura decodificadora, ya tengo la estructura de mi práctica. A ver, las grandes categorías son método, evaluación, puede ser otra motivación, otra puede ser las teorías implícitas de mi práctica. ¿En qué me baso yo para trabajar como trabajo? ¿En qué creo? ¿Es una teoría pedagógica, es una teoría psicológica, es una teoría política,
es una teoría de otra materia. Y los profesores tienen teorías pedagógicas que no todas provienen de la pedagogía, pero que funcionan. De la comunicación, puede ser también, ¿no? Entonces, ahí tenemos posibles categorías, pues. El instrumento básico de la deconstrucción es el diario de campo, ya lo dijimos. Ahí se anota todo. Un buen diario de campo investigativo es las características técnicas de un buen diario de campo investigativo, para no confundirlo con el diario de campo pedagógico. Tiene que ser descriptivo en extremo. Usted, cuando establece lo que pasó en el evento de práctica, va a ser muy detallista, no va a omitir nada de lo que pasó, ¿cierto?, en el evento. Es crítico. Puede que el primer diario de campo usted no haga crítica sobre el práctica, todavía no se da cuenta de que está fallando, pero para el tercer registro en el diario de campo, usted empieza a darse cuenta que están pasando cosas que no son las mejores y que usted está cometiendo ciertas fallas que no son indicadas. Se da cuenta, entonces empieza a ser crítico de usted mismo, de su práctica. Y debe ser así, debe ser crítico. Y tercero, es interventivo, porque después de 5 o 6 registros de campo, que usted ya se empieza a dar cuenta de en qué está fallando, usted también empieza a pensar cómo podría cambiar esta situación. ¿Qué cambios podría hacer? Empezar a pensar en eso, ¿no? Que después en el momento de la reconstrucción los va a juntar todos, va a pensar más sistémicamente y va a tratar de aplicar esos cambios. Pasemos a la segunda fase, es la primera, de construcción, clave. Ese examen crítico de la práctica, es conocerme a mí mismo, es conocer mis fallas, en lo que puedo estar faltando. Una vez que se hace la sistematía o se encuentran las categorías y se analizan las categorías, a ver fortalezas y debilidades, viene la segunda fase, que es la reconstrucción. Consiste en la propuesta de una práctica alternativa más efectiva. Es la acción de cambio que se produce siempre en toda investigación, sea la IAP, sociológica, la médica, la educativa. ¿Qué cambios propongo, ¿no?, para que mi práctica sea mejor? Los cambios deben sustentarse en teorías vigentes. Y yo no puedo proponer cambios por cambiar, que es investigación. Entonces, propongo este cambio. ¿Qué me asegura que ese cambio va a producir algo mejor? ¿En qué me apoyo para eso? De todas maneras, el cambio que usted propone es solo una hipótesis, ¿cierto? Usted cree que con ese cambio las cosas van a mejorar, pero ¿en qué apoya? Las hipótesis deben tener un sustento teórico siempre, no pueden ponerse ahí de cualquier manera. ¿En qué apoya su hipótesis? Tiene que buscar. Esa teoría puede ser pedagógica, puede ser de comunicación social, puede ser sociológica, psicológica, lo que quiera, pero debe tener un apoyo que le dé una alta probabilidad que ese cambio sí va a mejorar su práctica. Esta deconstrucción se va gestando desde la deconstrucción en los registros del diario de campo. Vemos ahora, el diario de campo, hay un momento en que empieza a ser crítico e interventivo. Cuando usted critica su misma práctica es porque le da una debilidad. Usted vuelve allá a ver dónde se criticó a sí mismo y ahí van naciendo las propuestas de cambio. Desde ahí surgen. Y la tercera fase, la segunda es la más sencilla, la propuesta de cambio, pero ahí la dificultad es sustentarla bien teóricamente. La tercera es la evaluación de la efectividad. Ese cambio que usted se propone, ¿sí funciona? ¿Sí mejora las cosas? Es la tercera fase. Se monta la nueva práctica reconstruida. Usted la reconstruye teóricamente primero. Se registra su desempeño durante un tiempo prudencial. Dice, usted empieza a trabajar de una manera distinta, con los cambios que usted mismo sugiere. Pero empieza otra vez a llevar diario de campo, ¿cierto?, para hacerle seguimiento a esa nueva práctica, diario de campo. Y después de cierto tiempo prudencial, identifica indicadores subjetivos y objetivos de efectividad. Entonces vuelve a leer todo lo que escribió sobre eso y empieza a detectar indicadores. Esto sí funcionó, mire,
hay esta evidencia, esta otra, o no funcionó. Puede ser algunos de tipo subjetivo, o me siento mejor con esta práctica de lo que me sentía antes, me siento más realizado, creo que estoy llegando más allá. Otro, los estudiantes están más satisfechos con la materia que antes, otro indicador subjetivo, interesante. Indicadores objetivos, asiste más gente desde temprano a la clase, llegan más a tiempo, participan más en clase que antes, otro indicador objetivo. Esto los está motivando más, están más interesados. Otra, me pierde menos gente que lo que me perdí antes. Bueno, y otros indicadores que demuestren que la práctica cambiada, nueva, es más efectiva que lo que tenía antes. Y con eso termina las 3 fases de la investigación-acción. No es una cosa muy compleja. Por lo tanto, es aquí identificar el segmento de la práctica en que voy a hacer la investigación, ¿cierto? Y luego llevar a cabo las 3 fases. Deconstruir lo que estoy haciendo hasta ahora, como he venido trabajando. Reconstruir, ensayar la nueva práctica reconstruida y validar sus efectos a través de indicadores subjetivos y objetivos, ¿cierto? O sea, manifestaciones de la efectividad de esa práctica. ¿Está claro? Evidencias en pro de la hipótesis del maestro investigador. Estas evidencias son generalizaciones hechas de estudios de casos colectivos. De un estudio de casos no pasa generalización, pero de 1.220 estudios de casos en que la muestras han sido muy parecidas y la metodología parecida, sí se puede hacer generalizaciones, ¿cierto? Investigación cualitativa reiterada, repetida. Entonces, miren, lo que nosotros, repito que esto es un trabajo de un grupo de investigadores en Medellín, donde hay sociólogos, donde hay psicólogas, profesores de física de la Universidad Bolivariana y de la Universidad de Antioquia. Bueno, es un grupo bastante amplio, psicóloga también. Hemos llegado sistematizando los 13 años o los 12 años de experiencia, mirando todos los trabajos de estos profesores, ¿cierto? Cómo los hacen, cómo los escriben y todo eso. Y otras cosas, hemos llevado protocolos de las 13 cohortes. Cada cohorte trabaja por lo menos 20 sesiones de puesta en común con todos los investigadores. Entonces, eso es muchísimo tiempo, muchísimos eventos para llegar a esto. Uno, mire, desarrollo de competencias investigativas. Los maestros, los profesores que hay también de universidad, a través de este tipo de investigación, desarrollan competencias investigativas. Aprenden a formular problemas, aprenden a recoger datos, aprenden a agrupar datos, aprenden a sistematizar experiencias, a sacar categorías y subcategorías. Aprenden a derivar, a inferir. Otro, desarrollo de la habilidad escritural. Este es uno muy interesante. Mire, en este tipo de investigación deserta aproximadamente el 55% de los que empiezan. Y una de las razones de la deserción es que cuando llega el momento que tienen que escribir mucho, diario de campo y todo eso, y después léelo, sobre todo la crítica de los compañeros, sacan la mano. Pero lo dicen, a mí no me prepararon para escribir. Me da mucho trabajo sentarme a escribir y a criticarme yo mismo y a decir lo que hago. ¿Quién creyera? El maestro es un trabajador de la cultura y el maestro no escribe. Tiene cositas pequeñas ahí para poner al muchacho, pues, pero que se sienta a escribir un ensayo, un artículo o un libro, nada. Muchos han hecho 2 o 3 veces la cohorte, es decir, escriben en la que sigue. Y después logran decir, vea, perseveré y esto me sirvió mucho, ya me siento más suelto al escribir y al reflejar mi pensamiento objetivamente, por escrito. Pero esta es una gran dificultad. Luego, desarrollo de la actitud autocrítica. Los maestros nuestros, formados generalmente hasta cierto momento en una pedagogía idealista, en la cual el maestro se siente delegatario de la autoridad, delegatario del saber, delegatario de la bondad, delegatario de Dios en todas las cosas, y juez de todo para los estudiantes, ¿cierto? Que él se critique, muy difícil al principio. Entonces muchos también desertan por eso. Pero los que se quedan y perseveran,
aprende la humildad del científico, ¿cierto? A que el maestro debe construir el saber con el estudiante, no sobre el estudiante o para el estudiante, con él, poco a poco, ¿verdad? Aprendizaje activo. Desarrollo de la humildad del científico, ya lo dije. Comprensión de la integridad de la práctica, esta es otra cosa bien interesante. Recuerden que les dije, el problema es identificar un segmento de la práctica, ¿verdad? Porque la práctica es muy compleja. Y entonces empiezan a trabajar sobre ese segmento, pero a medida que van trabajando, se dan cuenta de que la práctica es integral y de que reformando un solo aspecto no se va a lograr mucho. Entonces empiezan a ver la práctica en una forma más compleja y a actuar sobre distintos elementos o segmentos de la práctica. Motivación intrínseca por la investigación. Ya no es porque me obligan a investigar, pero tengo que hacerlo, sino porque haciendo la investigación me doy cuenta de que encuentro cosas que no conocía. Descubro la estructura de mi práctica, primero que todo. Descubro en qué medida las acciones que yo monto para transformarla si funcionan o no funcionan, son válidas o no son válidas. Por lo menos esas dos cosas. Entonces, van adquiriendo una motivación intrínseca por la investigación, de actuar como maestros investigadores de la pedagogía, de su propia práctica. Construcción de saber pedagógico, ya vimos en qué consistía esto. Y toda la investigación-acción es una construcción de saber pedagógico. Cuando usted dice, esta es mi nueva práctica, una práctica alternativa a la que venía haciendo que era deficitaria, ahí está su saber pedagógico, pero sistematizado, ¿verdad? Objetivado, apoyado en teoría, obviamente, que no tiene que ser pedagógica. Transferencia del espíritu investigativo a los alumnos. Cuando los alumnos se dan cuenta que el profesor investiga y que investiga sobre lo que está pasando todos los días en el salón de clase, la investigación de aula, toman ese ejemplo, ¿no? El ejemplo es mucho más fuerte que las palabras. Cuando ven que el maestro es investigador, ellos van cogiendo amor por la investigación. Emancipación y desarrollo profesional. Edgar Morán, en uno de sus escritos, dice: no solo poseemos ideas, hay ideas posesoras de nosotros. Tenemos ideas que nos poseen, las ideas. Por ejemplo, la insistencia en un tipo de actuar, de hacer la práctica, se va convirtiendo en una idea que nos posee y nos obliga a actuar de la misma manera siempre, a cosificar nuestra práctica, nuestra creatividad, a fosilizarla, a no salirnos de algo, a caer en una rutina, lo mismo, todos los días hasta que nos jubilamos y nos morimos. La investigación-acción nos emancipa de esas ideas posesoras y nos permiten innovarlas, innovar nuestras ideas, que nos posean, y por consiguiente ir logrando un desarrollo profesional en este campo específico de la pedagogía, los que somos trabajadores de la pedagogía, que repito, eso no puede dejar únicamente para primaria y preescolar, es en todos los niveles, tenemos que trabajar la pedagogía. Bueno, dejemos ahí por hoy. Esa es la experiencia que quería compartir con ustedes. Cuando me dijeron, venga, hable de investigación-acción, un poco lo que hemos estado haciendo en todos estos años, ¿no? De dónde vienen las teorías iniciales, en fin, quiénes han trabajado en eso y cómo lo estamos aplicando la transformación de la práctica pedagógica de los docentes en todos los niveles. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna crítica, bienvenido todo.